chicos, buenos días con todos. En breve daremos inicio al curso de biología. Voy a proceder a compartirles el PPT. Buenos días. ¿Se logra visualizar? ¿Se me logra escuchar? Me imagino. ¿Todo bien? Muy bien, chicos. Perfecto. Vamos a comenzar entonces. Muy bien. El día de hoy vamos a desarrollar este capítulo número 13 que corresponde al origen de la vida. Vamos a hablar también de la teoría de la evolución, haciendo énfasis a la evolución humana. Muy bien. Recuerda que desde que la Tierra se origina, o sea, desde el punto de vista geológico y biológico, nos indica pues cómo ha sido el recorrido de la materia viviente. Se presume que la Tierra se habrá originado hace aproximadamente 4.600 millones de años y que la atmósfera en ese momento era una atmósfera primitiva que contenía probablemente agua, metano, amoníaco, hidrógeno, escaso CO2, escaso porcentaje de CO2, pero que con el tiempo tanto el hidrógeno, tanto el amoníaco, el metano se fueron perdiendo, de modo que la atmósfera se hizo cada vez menos reductora. Ahora, una serie de eventos, como pueden ser cambios tectónicos, como es cambios en la temperatura, como es también otros eventos, condujo a la formación de grandes moléculas. Y se presume que luego daría lugar a los primeros seres vivos. Otro factor, también importante, vendría a ser la aparición del proceso fotosintético, ¿no? El proceso por el cual todos conocemos, las plantas verdes convierten la energía solar en energía química para su crecimiento y desarrollo. Y recordando que el proceso fotosintético ha sido responsable de la acumulación de oxígeno en nuestra atmósfera. Entonces decimos que ha ocurrido muy probablemente una evolución química a partir de compuestos inorgánicos a compuestos orgánicos y por ende luego hubiese o ha habido una evolución biológica. Hay una serie de interrogantes realmente acerca del problema del origen de la vida y ha sido obviamente motivo de diferentes teorías. Entre las más importantes tenemos la teoría de la generación espontánea, la teoría cosmogónica y la teoría quimiosintética, ¿no? Son las principales teorías que tratan de explicar cómo se dio el origen de la vida. Claro, recordando semana número 1, ¿qué hacía una teoría, chicos? Explica o describe. Eso me imagino está clarísimo, ¿no? Una teoría explica un fenómeno de la naturaleza. En este caso, las teorías sobre el origen de la vida tratan de explicar cómo se originó la vida en nuestro planeta. Muy bien, comenzamos entonces a mencionar, a explicarte qué es lo que te dice cada una de estas teorías. Comenzamos con la más antigua, que es la teoría de la generación espontánea, también conocida como la teoría de la abiogénesis. Esta teoría fue propuesta por Aristóteles y se fundamenta en la idea de que la vida surge de la materia inanimada o surge de sustancias en putrefacción. Por ejemplo, las lombrices se originan del lodo, decían, los gusanos se originaban de la carne putrefacta, o los ratones de desechos variados, o de los insectos que surgían a partir de tejidos animales y vegetales.
entre otros ejemplos, como también que los cocodrilos surgían de troncos descomponiéndose en agua. Es así que esta teoría tuvo simpatizantes, como por ejemplo tenemos a Newton, tenemos a Harvey, Descartes y Van Helmont, entre otros, creyeron en esta teoría. Cansados ya de esta teoría de la generación espontánea, aparecieron intentos de refutarla. Un primer intento fue en el siglo XVII, con Francisco Redi, quien demostró que las larvas que parecían surgir de la carne descompuesta no eran sino el resultado de los huevos colocados por las moscas. Es por eso que Francisco Redi desarrolla este experimento, como verán ustedes por aquí. Utiliza frascos, los cuales coloca trozos de carne descompuesta, algunos los tapaba, otros los dejaba al descubierto, u otros lo colocaba o lo tapaba con gamuza. Obviamente aquellos que estaban totalmente destapados, da lugar a que las moscas lograsen entrar, se posaran, colocaran los huevos y los huevos darían lugar a las larvas. Pero aquellos frascos que estaban totalmente tapados o estaban sellados con una tela, ¿no? Las moscas no lograban entrar y los huevos no se iban a colocar sobre la carne, ¿no? Lamentablemente, con este experimento, Francisco Redi no logró refutar la teoría de la generación espontánea, porque los seguidores de esta teoría indicaban, obviamente, no se han generado lombrices o gusanos de la carne descompuesta porque no has dejado pasar algo importante, no has dejado pasar el famoso soplo de vida. Por esta razón, con el experimento de Francisco Redi, es que todavía no se refuta esta teoría de la generación espontánea. Pasó un siglo y estamos ante el siglo XVIII, con el experimento de Lázaro Spallanzani. Este investigador encuentra que cuando los caldos vegetales o caldos de otras sustancias orgánicas eran sometidas a altas temperaturas y prolongadas temperaturas en recipientes totalmente cerrados, nunca desarrollarían microorganismos. Y cuando los recipientes por alguna razón eran destapados o se abrían al aire contaminado, en los caldos hervidos se desarrollaban microorganismos, ¿no? Pero nuevamente se encontraba con esta traba de que al estar totalmente cerrado, pues no dejaba entrar el famoso soplo de vida. Es todavía ante el siglo XIX, con el experimento de Louis Pasteur, ¿no? Quien logra finalmente refutar totalmente a esta teoría de la generación espontánea. ¿De qué trata este ingenioso experimento? Bueno, Pasteur utiliza pues este recipiente con cuello alargado, al cual introduce o vierte un caldo, ¿no? Luego este cuello del recipiente es doblado o curvado con ayuda de calor, dando o adoptando una forma de cuello de cisne, ¿no? Y luego este caldo es sometido a altas temperaturas. Obviamente el hecho de someterlo a altas temperaturas sabemos que garantiza la esterilización del caldo, o sea, de alguna manera se esteriliza, se destruye cualquier contaminante o microorganismo. Muy bien. Entonces, como este caldo ha sido sometido a altas temperaturas, ¿no? Tú bien sabes, cuando un recipiente es sometido a altas temperaturas, así como, por ejemplo, cuando hierves agua en una olla o en una tetera, luego por enfriamiento hay una condensación. Esta condensación hace que se humedezca la tapa o la parte superior. Sucede igual acá en esta parte de aquí. Cuando luego que se enfría, la parte superior que corresponde a esta parte del cuello curvado, ¿no? Se humedece por enfriamiento. Por lo tanto, cuando el polvo o los microbios que provienen del aire ingresan, son retenidos en esta parte. Por lo tanto, decimos que cuando el frasco se mantiene en vertical, el caldo
permanece sin microbios. Pero basta que inclines este recipiente y este caldo entre en contacto con esta parte de aquí donde están retenidos los microbios para que rápidamente el caldo se contamine. ¿Listo? Entonces, con este experimento, Louis Pasteur finalmente logra refutar la teoría de la generación espontánea, porque con este experimento, ¿no? Con este experimento demuestra pues que aún ingresando el soplo de vida, entre comillas, el aire, ¿no? Aún ingresando, no se contamina o no crecen microorganismos en estos caldos nutritivos. Pero con este experimento, Pasteur no te explica todavía cómo se origina la vida en la Tierra. Hacemos captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Apareció otra teoría, un intento de explicar cómo se originó la vida en la Tierra. Aparece una siguiente teoría llamada la teoría cosmogónica o la teoría de la panspermia. Esta teoría sostiene que en el universo existen gérmenes de vida en reposo que se desarrollan cuando encuentran las condiciones ideales. Plantea entonces que esporas bacterianas fueron las que colonizaron la Tierra primitiva. Esta es una propuesta más que intenta resolver el problema de cómo se origina la vida en la Tierra y la presenta Svante Arrhenius en el año 1908. Muy bien. Lamentablemente, esta teoría tuvo argumentos que se oponían, ¿no? Argumentos como son a continuación. Primero, se sabe o se tiene conocimiento de que las condiciones del medio interestelar son poco favorables para la supervivencia de cualquier forma de vida. Segundo, se sabe que cuando un meteorito entra a la atmósfera, se produce una fricción, ¿no? Lo has visto en las películas, ¿no? Cuando entra un meteorito, hay una fricción que causa calor, que causa combustión, y tú crees que ante esas altas temperaturas, alguna forma viviente que viaje en ese meteorito pueda sobrevivir. No, ¿verdad? Ante este calor y combustión, destruye cualquier espora, cualquier bacteria que viaje en el meteorito. Y tercero, este tercer argumento indica que con esta teoría tampoco se soluciona el problema del origen de la vida porque no explica cómo se formó esta vida en dicho planeta hipotético, de donde se habría desprendido la espora o la bacteria. Es por esta razón, con estos argumentos, no se logra aceptar esta teoría cosmogónica o de la panspermia. Muy bien, captura de pantalla, chicos, para pasar a la siguiente. Muy bien. Es así que luego, en el año 1923, en un intento de explicar el problema del origen de la vida, considerando los procesos que implican la evolución química, Oparin propuso, ¿no?, la teoría quimiosintética, o también conocida como la teoría de la biogénesis. Según Oparin, este proceso de evolución química se tuvo que haber llevado en 3 etapas, ¿no? ¿Dónde están esas etapas? Están aquí abajo representadas, si es que lo logres visualizar. Aquí está la primera, la segunda y la tercera etapa. ¿Qué te dice en la primera etapa? En la primera etapa te dice ciertas moléculas orgánicas predominan el mar primitivo. O sea, en el mar primitivo o en el océano primitivo comenzaron a aparecer moléculas imprescindibles para la vida por evolución química. Muy bien. ¿Qué te dice la segunda etapa? Te dice, en la segunda etapa, ¿no?, algunas moléculas comienzan a adquirir funciones catalíticas para poder resistir los cambios ambientales. Es así que se da una evolución prebiótica en la que se formaron polímeros de estas moléculas con capacidad de replicación. Muy bien. Y finalmente, ¿qué te dice en la última etapa? Esta tercera y última etapa indica que en esta evolución química,
tuvo que haber aparecido organización molecular, que implicaba capacidades de autorregulación de los sistemas vivos. Es así que estas moléculas se organizaron en entidades separadas del medio por membranas y siguieron evolucionando, logrando una evolución biológica. Entonces, esta evolución química se dio en 3 etapas. Eso es lo que propone Oparin en el año 1923. Si te hago la siguiente pregunta, chicos, ¿en qué etapa del método científico se encontraba estas ideas que propone Oparin? ¿No? Estas ideas, estos intentos de responder interrogantes. ¿En qué etapa? Es una hipótesis, ¿cierto? Y como cualquier hipótesis, ¿qué tienes que hacer para corroborar o refutar? ¿Qué se tendría que realizar, chicos? Si quieres de alguna manera aceptar, corroborar o refutarla. ¿Qué es lo que haces? Trabajos experimentales. Muy bien, chicos. Es así que un acercamiento a la hipótesis de Oparin fue probada 30 años después. En el año 1953, Miller y Urey diseñaron un aparato que simulaba las condiciones de la Tierra primitiva. ¿Recuerda cómo era la Tierra primitiva? La Tierra primitiva, ¿no? Abundaban gases, como era el metano, como era el agua, el vapor de agua, como era el hidrógeno, el amoníaco, ¿no? Y estos gases, esta atmósfera primitiva, fue sometida a descargas eléctricas que representaban a los relámpagos, ¿no? Entonces, este experimento permitió corroborar la hipótesis de Oparin. ¿Por qué? Porque partiendo de estas moléculas simples, inorgánicas, adivina qué se logró recolectar. Logró recolectar moléculas orgánicas, como por ejemplo logró recolectar aminoácidos, se logró recolectar formaldehído, ácido acético, cianuro de hidrógeno, entre otros. Muy bien, entonces gracias a este experimento de Miller y Urey se corrobora lo propuesto por Oparin y es por esta razón que la teoría quimiosintética o la teoría de la biogénesis es la más aceptada hasta la fecha, ¿no? Es la teoría que explica mejor cómo se originó la vida en la Tierra. Muy bien, chicos, hasta ahí imagino todo está claro. Igual comentarte siempre que tenemos el chat. Yo estoy atenta con otro dispositivo si tuvieses alguna duda, alguna consulta o si quisieras que se vuelva a repetir algún punto, por favor indícamelo a través de ese medio, que yo estoy atenta al chat. Muy bien, chicos, hasta ahí todo está claro, me imagino. Igual hacemos captura de pantalla para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Entonces, ya teniendo claro cómo se origina la vida en la Tierra, desde que apareció la vida en la Tierra, que habrá sido hace unos 3.800 millones de años, ¿no? Y a partir de ese momento evolucionó para alcanzar el conjunto de formas vivientes, desde las más sencillas hasta las más complejas. O sea, estamos hablando que se ha alcanzado una gran diversidad biológica, que en número se calcula sobrepasa los 5 millones de especies, ¿no? Todas ellas repartidas en los 5 reinos, el reino monera, protista, fungi, planta y animalia, ¿no? Y estas diversas formas vivientes se distribuyen en las diferentes regiones del mundo, alcanzando heterogeneidad morfológica en su forma de vida, en su hábitat y en su comportamiento. Y se dice que esta diversidad biológica está íntimamente ligada a los procesos evolutivos, ¿no? Es por eso que a continuación, chicos, desde que aparece la vida en la Tierra, que eran formas sencillas, con el pasar del tiempo fueron cambiando, fueron haciéndose más complejas. Estos cambios, ¿no? Que dio lugar a una diversidad
una diversidad biológica, estos cambios que se dieron de forma gradual y ordenada en la población corresponde a la evolución. Por eso decimos que la diversidad biológica está íntimamente ligada al proceso evolutivo. Muy bien. Entonces, te hago la pregunta. ¿Cómo se habrá dado estos cambios? ¿Cómo se habrá dado esta evolución? Y nuevamente aparecen las teorías que tratan de explicar cómo se dieron los cambios en las poblaciones, recordando que la evolución es una sucesión gradual y ordenada de cambios continuos en las poblaciones. Por lo tanto, ¿cómo se dio el proceso evolutivo? Y acá nuevamente aparecen teorías que tratan de explicar cómo se dio el proceso evolutivo. Tenemos a Lamarck, tenemos a Darwin, tenemos a De Vries y a Dohansky. De estos cuatro vamos a hablar a continuación, comenzando por el más antiguo. Lamarck. Lamarck, en su libro Filosofía Zoológica, publicado en el año 1809, ¿no? Sugiere que los eventos en la vida de un organismo pueden permitirle cambios. Es así que los órganos que se usaban se desarrollarían más que los que no se usaban. Es así que aparece la hipótesis del uso y desuso de las partes. Así pues, entonces se desarrolla la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos. El ejemplo clásico está el desarrollo del cuello de las jirafas. ¿Qué te dice Lamarck con respecto al cuello de las jirafas? Te dice, ¿no? Se tiene un ancestro con cuello corto, que a medida que estiraba el cuello y estiraba el cuello para alcanzar las hojas más altas y seguía estirándolo, hizo que su cuello se volviese progresivamente más largo, ¿no? Esto es, como dice Lamarck, todo animal, cuando use de manera frecuente y sostenidamente un órgano, poco a poco, proporcional a la duración de su empleo, termina por desarrollarlo. Obviamente, si hay falta constante de su uso, lo debilita gradualmente y hace que termine por desaparecer. Eso es lo que indica Lamarck. Años después, 50 años después, aparece Darwin. En su libro sobre el origen de las especies, considera que los seres vivientes van a ser el resultado de un proceso de descendencia con modificaciones a partir de especies preexistentes, mediante un cambio gradual a través de un mecanismo denominado selección natural. Quiere decir que Darwin no atribuye al uso y desuso de las partes, atribuye a la selección natural. Y según Darwin indica, ¿no?, que muchas veces, ¿no?, la teoría de la evolución por selección natural plantea que las poblaciones tienden a producir más descendientes de los que el ambiente puede realmente mantener. ¿Qué significa esto? Que hay un montón de individuos y poco alimento. ¿Qué crees que pueda dar lugar a eso? Muchos individuos, poco alimento. Imagínate tú en un lugar donde hay 20 personas, pero 5 panes, y están hambrientos. ¿Qué ocurriría? A continuación, una lucha, ¿verdad? Entonces, da lugar a la lucha por la existencia. Entonces, esta gran cantidad de individuos y poco alimento da lugar a la lucha por la existencia, y en esta lucha, aquellos con caracteres heredables que representen mejores adaptaciones van a poder sobrevivir. Y por ende, si son los que sobreviven, van a ser los únicos que se van a reproducir, en clara ventaja que aquellos menos adaptados. Por lo tanto, hay una lucha por la existencia y sobrevive el más apto. A ver, llevándolo al caso del cuello de la jirafa. Según Darwin, en esa población habían jirafas de cuello corto, jirafas de cuello largo.
¿no? Entonces, según Darwin, obviamente las jirafas de cuello corto eran las que tenían mejor, menos adaptadas, eran las menos adaptadas. En cambio, las jirafas de cuello largo eran las que tenían las adaptaciones más ventajosas y por lo tanto estas jirafas de cuello largo eran las que se van a poder alimentar, las que iban a poder sobrevivir y las que se iban a poder reproducir. Claro está que las que tenían menos adaptaciones morirían. Por lo tanto, sobrevive el más apto, el que tiene mejores adaptaciones. Esto es las jirafas de cuello largo. Entonces, esto es la selección natural, propuesta por Darwin. ¿Listo? Hasta ahí me imagino que está claro, ¿verdad, chicos? Luego aparece en el año 1901 de Bryce, con su teoría de la mutación, que define a las mutaciones como variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios. Pero de Bryce no considera a la selección natural como la principal causa de la evolución, sino atribuye a las mutaciones. ¿Ya? Y esto es porque estudió a un grupo de plantas del género Oenotera. ¿Ya? Muy bien. Y luego, en el año 1937, en su libro La genética y el origen de las especies, tenemos a Dohansky, que modifica la teoría propuesta por Darwin al incluirle principios genéticos. Esto se denomina la teoría moderna de la evolución o también conocida como el neodarwinismo, ¿no? En su obra afirma que los procesos de selección natural estarían ligados a la genética de poblaciones. Muy bien. Recuerda que Dohansky trabajó con poblaciones de Drosophila melanogaster, de la mosca de la fruta. Muy bien, entonces vuelvo a retroceder. Recuerda que estas son las teorías. Hacemos captura de pantalla, chicos, por si alguno no lo hizo. Esas son las teorías acerca de la evolución. La más antigua, la teoría de la herencia de los caracteres adquiridos, luego la teoría del origen de las especies propuesta por Darwin, la teoría de las mutaciones y la más aceptada hasta la fecha es la teoría neodarwinista. Es aquella teoría que fusiona las ideas de Darwin y las ideas de Bryce. ¿Por qué? Porque como te decía, es una teoría fusionada, donde, o sea, esta teoría neodarwinista modifica la teoría propuesta por Darwin al incluirle principios genéticos. Muy bien. Hacemos captura, chicos, para pasar a la siguiente. Muy bien, chicos. Ahora te pregunto, ya que hemos hablado de la evolución, y la evolución se refiere a los cambios que se dan en una población, ¿cómo sabes que los seres humanos, que el hombre ha evolucionado? ¿Cómo sabes que el hombre ha evolucionado? ¿Qué te demuestra que el hombre ha evolucionado, chicos? ¿Qué necesitamos para saber si una especie ha evolucionado, ha sufrido cambios? Necesitamos de evidencias. Necesitamos evidencias. Una evidencia muy conocida es la paleontología. Claro, necesitas pruebas, evidencias. Una es la paleontología, la otra es la embriología comparada, la otra es la anatomía comparada, otra es la bioquímica comparada, la citogenética comparada y finalmente la biogeografía. Son evidencias a favor de la evolución, ¿no? Como su nombre lo indica, te demuestra si una población, si una especie ha sufrido cambios, ¿ya? Por lo tanto, comenzamos con la primera evidencia, llamada paleontología. A ver, chicos, recordando un poquito, ¿qué era la paleontología? ¿Qué estudiaba la paleontología? La paleontología estudiaba los restos
fósiles, ¿verdad? Restos fósiles, que son restos o impresiones de organismos primitivos preservados sea en roca, sea en ámbar o en hielo. Ahora, ¿qué información te da el estudio de un fósil? ¿Qué información puedes obtener de un resto fósil? Aparte de la edad, ¿qué más te puede dar? ¿Qué información? Aparte de la edad, ¿qué puedes reconstruir? ¿Puedes reconstruir la forma o la morfología del organismo? Sí. Y también podrías reconstruir el ambiente en que vivió este organismo. Entonces, esta información es importante porque luego te permite comparar con la forma de vida actual. Entonces, es importante la paleontología, porque al estudiar los restos fósiles te permite reconstruir la morfología y el ambiente en que vivió este organismo y te permite luego comparar con la información de la especie actual. Muy bien. Siguiente evidencia. Otra evidencia es la embriología comparada, ¿no? Recuerda que si hay semejanzas en el desarrollo embrionario de diferentes organismos, va a constituir una evidencia en el proceso evolutivo, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo acá el desarrollo embrionario de diferentes organismos. En algún momento los vertebrados poseen una notocorda, que es un tejido que aparece en la zona dorsal, y que en el adulto es reemplazada por una columna vertebral. La existencia de esta estructura en los vertebrados indica una relación evolutiva entre los diferentes grupos. Quiere decir, a más semejanza en el desarrollo embrionario, decimos que van a descender de un ancestro en común. Y así tenemos, por ejemplo, a estos diferentes grupos de vertebrados. Tenemos el pez, tenemos a la salamandra, a la tortuga, al pollo, tenemos al chancho, a la cabra, al conejo, al humano, todos ellos son vertebrados, ¿no? Y como tienen un desarrollo embrionario bastante semejante, podemos decir, pues, de que hay bastante relación evolutiva. Y con ello decimos que podrían convertir un ancestro en común. Por lo tanto, decimos que las semejanzas en los patrones de desarrollo muestran que estas etapas tempranas de desarrollo estarían controladas por genes similares y que los organismos descienden de una forma ancestral en común. Muy bien. Listo, chicos. Hacemos captura de pantalla, por favor, para pasar a la siguiente diapositiva. La anatomía comparada. La anatomía comparada es la fuente más importante de datos a favor de la evolución. Es otra evidencia que considera a las homologías como el patrón de comparación que permite relacionar y reconstruir la filogenia de distintos taxones. Por ejemplo, estructuras que son similares en diferentes organismos, pero que sirven para cumplir diferentes funciones, son denominadas estructuras homólogas u órganos homólogos. Por ejemplo, ¿qué quise decir con esto? Si nos vamos por acá, estamos viendo que entre el ala, no sé, de un ave, el ala de un ave, la aleta de una foca, la pata de una oveja y el brazo, no sé, del hombre o de la musaraña, estamos viendo la presencia de los mismos huesos. O sea, si te guías por el color, tenemos un mismo patrón óseo. Pero claro, si bien decimos que las estructuras son similares, la función es diferente. El ala de un ave le sirve para volar, la aleta de una foca para nadar, la pata de una oveja para correr y el brazo, la pata de una musaraña para prender, por ejemplo, ¿no? Entonces son diferentes funciones, pero mismo o similar estructura. Estos son conocidos como estructuras homólogas u órganos homólogos. Tienen el mismo patrón óseo, pero diferente función. En cambio, un órgano análogo
es lo contrario. Tienen la misma función, diferente estructura. ¿Ya? Entonces, por favor, chicos, hacemos captura de pantalla. Nuevamente repito, si hay algo que no te queda claro o quieres que se vuelva a repetir, por favor, indícamelo a través del chat, que estoy atenta con el otro dispositivo. ¿Ok? Muy bien, ¿listo? Pasamos a la siguiente diapositiva. Otra evidencia es la bioquímica comparada. ¿Ya? Con la bioquímica comparada, como su nombre lo indica, ¿no? A ver, hacemos una pausa, tenemos una duda, nuevamente repito esta parte, a ver chicos, repito, estemos atentos por favor. Con respecto a la anatomía comparada, te decía que esta anatomía comparada es una evidencia de la evolución y considera a las homologías como el patrón de comparación que permite relacionar, que permite reconstruir la filogenia de los diferentes taxones. Entonces, ¿qué son las homologías? ¿Qué son las estructuras homólogas? ¿Qué son los órganos homólogos? Son estructuras que tienen similar estructura, pero diferente función. ¿Ya? Una estructura homóloga es estructura similar, diferente función. Simplemente decimos lo contrario, es una estructura análoga. ¿Y qué es lo contrario a una estructura homóloga? Que sea estructura diferente, función igual. ¿Ya? Entonces, un órgano análogo es lo contrario a un órgano homólogo. Si un órgano homólogo tiene igual estructura, un análogo sería diferente estructura. Si un órgano homólogo sería diferente función, un órgano análogo sería igual función. ¿Ya? Entonces es lo contrario. ¿Listo? Es lo contrario. Muy bien, espero haber respondido a tu duda. Y ahora sí, me voy a la bioquímica comparada. ¿Ya? La bioquímica comparada busca comparar, ¿no? De repente moléculas importantes, como puede ser de repente proteínas o, por ejemplo, ADN o ARN, ¿no? Entonces, buscas que haya de repente, si hay una similitud bioquímica, ¿no? En alguna molécula, decimos que a mayor similitud bioquímica, ¿no? Entre los diferentes organismos, se considera una relación evolutiva más cercana. Quiere decir, a más similitud, más cercanía evolutiva. O mejor dicho, comparten un ancestro en común. Es así que se estudió diferentes moléculas, como por ejemplo la citocromo C, se ha estudiado proteínas, se ha estudiado secuencias de ADN, genes, entre otros. Muy bien. Entonces, por ejemplo, en el esquema te proponen, ¿no? El estudio de la insulina. La insulina es una hormona, recordarás, es una hormona proteica producida por el páncreas. ¿Listo? Y su función o su papel es el mismo en 4 mamíferos, o sea, en el ejemplo te habla de la vaca, del cordero, del cerdo y del caballo. Obviamente, si la insulina es una hormona proteica, está constituida por aminoácidos, ¿no? Y estamos viendo que según el esquema, se ha encontrado bastante similitud en la mayor parte de aminoácidos, excepto por estos 3 indicados en rojo, que están en la posición 8, 9 y 10. Entonces, si hacen un estudio o comparación a nivel de estos 3 aminoácidos, se van a encontrar que hay semejanzas entre la vaca y el cordero, entre el aminoácido 8 y 10, pero es diferente a nivel del 9. Igual, si comparas entre el cerdo y el caballo, vas a ver que hay bastantes semejanzas entre los aminoácidos que están en la posición 8 y 10, pero no en el 9. En cambio, a su vez, si haces la comparación, no sé, entre el cordero y el caballo, encuentras las diferencias a nivel de los aminoácidos en la posición 8 y 10. O sea, que todas las posiciones son conservadas, a excepto de estos 3, que se va
encontrar diferencias. ¿Y cómo encuentras estas diferencias? ¿Cómo te guías que hay diferencias? Por la diferencia de color, ¿ya? La diferencia de color te indica que hay cambios. Entonces, pero igual, si tú comparas la secuencia de los otros aminoácidos, vas a encontrar que es conservado, que se mantiene, ¿no? Entonces decimos, a mayor similitud bioquímica entre los diferentes organismos, se considera que hay una relación evolutiva más cercana, y eso es claro, ¿no? Todos ellos van a ser mamíferos, ¿no? ¿No? La vaca, el cordero, el cerdo y el caballo son mamíferos. Hay una relación evolutiva cercana. Muy bien. Perfecto, chicos. Ahora nos vamos con la citogenética comparada. La citogenética tiene como objetivo el estudio de la estructura cromosómica y esta revela diferencias que distinguen a una especie de otra. Al igual que las estructuras homólogas, como te decía hace un rato, mientras más relacionados sean sus conjuntos cromosómicos o sus cariotipos, será más similar. Por ejemplo, entre el ser humano tiene 46 cromosomas y el chimpancé o el gorila o el orangután tienen 48. O sea, sus juegos cromosómicos son bastante similares. Y si aún sigues comparando, ves que el cromosoma número 1 del ser humano, que es rojo, lo comparas con el cromosoma 1 del chimpancé, que representado en azul, son bastante similares. Igual si comparas el cromosoma 3 con el otro 3, el 4 con el 4, el 5 con el 5 y así sucesivamente. Entonces, el examen comparativo de los cromosomas ha permitido interpretar que aparentemente ha habido una fusión del cromosoma 2 y 3 del chimpancé, que está acá, el 2 y el 3, representado en azul. Si se fusiona, da lugar al cromosoma número 2 del ser humano. Entonces, esto se llama citogenética comparada porque comparas los juegos cromosómicos o cariotipos de diferentes especies. Y a más relacionada está el juego cromosómico o cariotipo, más, más similares somos, o sea, compartiríamos un ancestro en común. Eso es la citogenética comparada, chicos. Y finalmente la biogeografía. La biogeografía es también una evidencia de la evolución que se encarga del estudio de los patrones de distribución geográfica de los seres vivos, considerando la evolución de las diferentes áreas geográficas y la de su diversidad biológica. Por ejemplo, tenemos por aquí a la familia de los camélidos. Acá tenemos a la familia de los camélidos, ¿no? Tenemos acá al dromedario que se encuentra en la zona de África y acá tenemos al camello bactriano que se encuentra en la zona de Asia. Y por acá tenemos a los diferentes camélidos de la zona de Sudamérica, la vicuña, el guanaco, la alpaca, la llama. Todos ellos son la familia de los camélidos, pero que se ha diversificado de acuerdo a su diferente adaptación en diferentes hábitats. Entonces, ello constituye una prueba biogeográfica más a favor de la evolución. ¿Muy bien, chicos? Entonces, estas son las evidencias, retrocedo, estas son las evidencias a favor de la evolución, evidencias que nos indican que ha habido cambios, que ha habido evolución en una especie, paleontología, embriología comparada, anatomía comparada con las estructuras homólogas, la bioquímica comparada, la citogenética comparada y la biogeografía. Muy bien, chicos, hacemos captura de pantalla, por favor. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los mecanismos. Los mecanismos de la evolución, ¿no? Y un mecanismo muy importante es la especiación. Pero antes hay que tener claro
eh, los conceptos de microevolución y macroevolución. Por si te preguntan en el examen, recuerda que la microevolución se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies próximas, que son bastante parecidas, como estamos viendo por acá, cómo se dio la evolución de los pinzones en las Islas Galápagos. Como te das cuenta, ha habido cambios, sí, pero todavía estas diferentes especies son bastante similares, o sea, son distintas, pero todavía similares. Muy bien, esa es una microevolución. Pero cuando hablamos ya de macroevolución, ese es un término ya más amplio que se refiere a las relaciones entre todos los seres vivos con la aparición y desaparición de grandes grupos. Y acá es necesario considerar a los fósiles como fundamentales para encajar todo este gran rompecabezas. Entonces acá tenemos un buen ejemplo de macroevolución que abarca todo este árbol filogenético de todos los seres vivos, partiendo desde las bacterias hasta las algas, protozoarios, esponjas, ¿no? Y así a los reptiles, a los mamíferos, cómo se fue diversificando y se considera tanto los seres vivos que existen como los que existieron, ¿no? Es por eso que los fósiles son importantes para armar todo este rompecabezas. Esta es la macroevolución que abarca a todos los seres vivos. Muy bien, perfecto, chicos. Muy bien, hablemos de la especiación. La especiación vendría a ser el proceso por el cual evolucionan nuevas especies a partir de especies ancestrales. Por ejemplo, ¿no? Tenemos acá una población ancestral, una población inicial, ¿no? Pero por X motivos, esa población, a ver, por X motivos, esta población se ve dividida en dos o en más pequeños grupos, ¿no? Puede ser que haya ocurrido un evento geográfico, no sé, la aparición de un río, la aparición de montañas, de repente la aparición de un abismo, qué sé yo. O de repente este pedazo de tierra se fragmentó en pequeñas islas. Cualquier evento geográfico que haya ocurrido hace que esta población original se subdivida, en este caso en dos pequeñas poblaciones. Quiere decir que lo primero que ocurre en un proceso de especiación es el aislamiento geográfico. Muy bien. Entonces, con el aislamiento geográfico, estas poblaciones o estas subpoblaciones quedan separadas y no hay contacto. Por lo tanto, si no hay contacto, ¿tú crees que se van a poder reproducir? No, no se reproducen. Hay un aislamiento reproductivo. Muy bien. Y como hay un aislamiento reproductivo, no se están tocando, no hay contacto entre estas, entonces consecuencia es que cada población va evolucionando a un ritmo variable y por lo tanto los genes comienzan a hacerse incompatibles. Por lo tanto, si por cosas del destino se crea un puente o hay contacto posterior entre estas dos poblaciones, después de muchos años, cuando quieran volver a reproducirse, porque hay contacto, ya no lo podrán hacer, porque como sus genes se hicieron incompatibles, ya no podrán reproducirse. Y estamos hablando ahora que ambas van a ser especies diferentes y ha ocurrido un aislamiento genético. Entonces recuerda, siempre en un proceso de especiación que da lugar a especies nuevas, debe ocurrir primero un aislamiento geográfico, luego un aislamiento reproductivo y finalmente un aislamiento genético. Son tres eventos que ocurren para dar lugar a nuevas especies. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura de pantalla, por favor. Muy bien.
De repente esto ustedes lo han visto en otro curso, ¿no? Acerca de los patrones de la evolución. Sabemos que las evidencias y los cálculos consideran que desde que apareció la vida en la Tierra han existido desde 1500 hasta 15.000 millones de especies. Pero, ¿sabes? La mayoría de ellas ya se han extinguido. O sea, se estima que el 99% de las especies que han vivido ya no están, ya no existen. Y es importante considerar que las especies no es que aparezcan y desaparezcan a un ritmo fijo. En la historia de la Tierra han aparecido repentinamente nuevos organismos, como también han desaparecido rápidamente, ¿no? El registro fósil muestra evidencia que el ritmo del cambio evolutivo ha variado notablemente. En la historia de la Tierra han ocurrido hasta 5 extinciones masivas. Y acá lo tienes representado, ¿no? Por acá tenemos cuáles son estas 5 extinciones masivas. Tenemos por acá el Ordovícico, el Devónico, el Pérmico, el Triásico y el Cretácico, siendo los más importantes el Pérmico y el Cretácico. A ver, chicos, si se acuerdan, en estas 5 extinciones en masa, ¿qué ocurrió en el Cretácico? Al final del Cretácico, ¿quiénes se extinguieron? ¿Quiénes se extinguieron al final del Cretácico? Los dinosaurios, perfecto, ¿no? Luego del final de la extinción cretácica, que ahora ha sido hace 65 millones de años, es el periodo en el cual los dinosaurios fueron eliminados. Y sucede que después de esta extinción en masa, generalmente después de una extinción de masa, viene seguido por un periodo de radiación adaptativa, que es una evolución rápida de muchas especies nuevas, ¿ya? Y sucede que después de la extinción de los dinosaurios, los mamíferos, como uno de los grupos sobrevivientes, experimentaron esto, radiación adaptativa, ¿no? Quiere decir, experimentaron una evolución rápida, que fue bastante explosiva, durante la era cenozoica. Es así que dieron lugar a los carnívoros, dieron lugar a las ballenas, dieron lugar a los ungulados, dieron lugar a los murciélagos, dieron lugar a diferentes individuos, roedores, delfines, insectívoros y sobre todo a los primates. ¿Listo? Sobre todo a los primates. Muy bien, chicos. Entonces, esto me imagino ustedes lo van a hablar en más detalle en el otro curso. Muy bien, chicos. Estoy ante tu receso. Sí, estoy ante tu segundo receso. Hacemos una pausa aquí y retornamos en 15 minutos. Haz captura de pantalla, por favor. Y retornamos. Vamos a retomar. Voy a presentarles en el PPT. Muy bien. Entonces, nos habíamos quedado por acá. Te había indicado brevemente, voy a volver a repetir esta parte, ¿no? Que en la historia de la Tierra hubo 5 extinciones masivas. Los periodos más importantes fueron el Pérmico y el Cretácico. Recuerda que al final del Cretácico es donde se extinguieron o se eliminaron a los dinosaurios. Recuerda que allí ocurrió pues la llegada de un meteorito y una actividad volcánica severa que ocasionó obviamente la extinción de estos individuos. Y el grupo sobreviviente, que fueron los mamíferos, experimentaron una explosiva radiación adaptativa, que como te dije, muchas veces seguido de una extinción en masa, sigue un periodo de radiación adaptativa que viene a ser una evolución rápida de muchas especies nuevas, ¿no? Es así
que a continuación, teniendo claro estos conceptos, vamos a hablar de cómo se originó y evolucionó nuestra especie, la especie humana, ¿no? Recuerda que desde que Darwin publica su libro en el año 1871, El origen del hombre, fue un libro en el que abordó la evolución humana y planteó la hipótesis de que el hombre y los simios compartíamos un ancestro en común, basándose en estudios de morfología y patrones de conducta comparadas. Claro, gracias a esta hipótesis es que Darwin luego fue ridiculizado con imágenes, ¿no? Donde se le representaba como mono, ¿verdad? Entonces, a más de 130 años de esta publicación, las evidencias fósiles sobre el origen del ser humano consisten mayormente en unos pocos dientes o fragmentos de huesos, siendo raro realmente el fósil completo de cráneo y de huesos. Sin embargo, las investigaciones realizadas en las últimas décadas han permitido a los científicos que estudian la evolución humana, o sea, los paleoantropólogos, inferir no solo en la estructura, sino también en los hábitos de los seres humanos primitivos. Es así que los mamíferos evolucionaron de un tronco de reptiles primitivos semejantes a los mamíferos durante el periodo Triásico. Luego, estos mamíferos primitivos tenían el tamaño de un ratón y se ramificaron en 3 linajes, que lo tenemos por acá, a ver, chicos. Por acá vamos a ver un primer linaje. Acá tenemos el ancestro común de los mamíferos, que se diversificó en 3 linajes. Un linaje de los monotremas, que dio lugar al actual ornitorrinco. Otro linaje de los marsupiales, que dio lugar a los actuales canguros. Y por acá tenemos un tercer linaje que da lugar a los placentarios, dando lugar a los mamíferos actuales. Entonces son 3 linajes que se ramificaron a partir de los mamíferos primitivos. El linaje de los monotremas, el linaje de los marsupiales y el linaje de los placentarios. Muy bien. Entonces, como te dije, a partir de los placentarios da lugar a estos mamíferos actuales. Como te decía, después del periodo Cretácico, los mamíferos experimentaron una radiación adaptativa durante la era cenozoica. Es así que esta radiación originó a carnívoros, originó ungulados, roedores, ballenas, delfines, murciélagos, insectívoros y sobre todo a los primates. Es por ello que a continuación es importante hablar de los primates, ¿no? Es uno de los mayores órdenes de los mamíferos que se desarrollaron en este periodo. Es así que nosotros, los seres humanos, somos mamíferos de linaje placentario, somos del linaje placentario y de la orden de los primates. La evolución de los primates comienza, ¿no? Todo comienza a partir de las primitivas musarañas que se adaptaron a la vida arborícola, ¿no? Todo comienza con estas musarañas que se adaptan a la vida arborícola y luego comienza a aparecer una serie de adaptaciones, ¿no? Que incluye grandes cerebros, que incluye el uso de herramientas, una estructura social, una visión estereoscópica, brazos y manos altamente desarrollados, los dientes se tornan versátiles y una postura erecta que los colocan entre los mamíferos más avanzados. Los primates tienen modificaciones en el antebrazo, sus 2 huesos largos son el radio y el cúbito y pueden moverse en tal forma que el radio rota por encima del cúbito, permitiéndole al mano describir un semicírculo sin necesidad de mover el codo ni el brazo. Muchos de los primates pueden también rotar libremente el brazo en la articulación del hombro, ¿no? Son adaptaciones ventajosas para la vida en los árboles. También los primates tienen 5 dígitos en sus extremidades y además estos primates están capacitados para coger los objetos con sus dedos, lo que se conoce como el movimiento prensing. También hay otra modificación que es el pulgar oponible,
permitiendo que las puntas de los dedos toquen el pulgar, todos los dedos, todas las puntas de los dedos puedan tocar el pulgar. Y obviamente la postura erguida permitió a los primates tanto la observación de sus alrededores como también la utilización de las manos para otros propósitos, ¿no? Son una serie de adaptaciones que adquirieron los primates. Muy bien, chicos. Perfecto. Hacemos captura para pasar a la siguiente diapositiva. Muy bien. Luego de más de 10 años de excavaciones en el desierto de Yurap de la actual República de Chad, que se encuentra en África Central, una misión franco-chadiana descubrió en el año 2001 un cráneo prácticamente completo de lo que puede considerarse el registro más antiguo de la familia humana. Su antigüedad ronda entre los 6 a 7 millones de años. Estamos hablando, ¿no? De este fósil que es atribuible a un homínido y que lleva por apodo Tumei, ¿no? Que nombre que se le da a los niños nacidos en la estación seca y que en Gorán, que es el idioma de la zona, significa esperanza de vida. Se piensa que se origina en el crucial intervalo en el cual el linaje que lleva a los actuales humanos diverge del que lleva a los chimpancés. Este, Tumei, pertenece a un nuevo género y especie del homínido. El nombre científico es Sahelanthropus chadensis. Luego, hace 6 millones de años, aparece Ororhyntugenensis. Le sigue, hace 4.4 millones de años, Ardipithecus ramidus, o también conocido como Ardi. Y hace 3.7 millones de años, tenemos la aparición de Australopithecus afarensis, ¿no? Que es el más antiguo de los Australopithecus, ¿no? Recuerda que la familia homínide incluye a la especie humana actual y a sus ancestros, pues la paleantropología ha establecido en la evolución de los homínidos que desde la separación de los monos superiores y la especie humana se reconocen algunos géneros como es el género Australopithecus y el género Homo. Los primeros homínidos probablemente aparecieron en lo que hoy en día es África. Los fósiles más antiguos que los biólogos aceptan como verdaderos homínidos se han encontrado en Tanzania y Etiopía. Estos fósiles registran la existencia de varias especies del género Australopithecus, siendo Afarensis, que vivió, como te dije, hace 3.7 millones de años, el esqueleto más completo que se ha encontrado de Afarensis corresponde al apodo de Lucy, que se le atribuye a una hembra de una edad de 20 años aproximadamente, cuyos dientes y mandíbulas eran más de forma antropoide que humana. Su cerebro era pequeño, pero sobre todo hay una característica que lo separaba de los primates primitivos, es que Lucy ya era bípeda. Muy bien, hacemos captura, chicos. Muy bien, y acá tenemos a continuación, como te decía, dentro de la familia homínide teníamos a los géneros Australopithecus y el género Homo, ¿no? Ya te había mencionado acerca de los Australopithecus. Recuerda que los Australopithecus eran los homínidos más antiguos, ¿no? Que se encontraron sus restos en la zona de África, África del Este, ¿no? Recuerda que su capacidad cerebral era de 400 centímetros cúbicos, era bastante pequeño el cerebro de estos individuos,
ya andaban erguidos, ¿no? Y tenían una estatura aproximadamente de 1,20 m. Luego, el siguiente género del homínido fue el género Homo. Es el género al cual pertenecemos nosotros, los seres humanos modernos, ¿no? Los miembros primitivos de este género tenían el cerebro más grande que los Australopithecus y sus dientes eran más parecidos a los de los seres humanos modernos. Hay evidencia, por ejemplo, que Homo habilis, si lo tenemos por acá, Homo habilis, usaba herramientas. Este homínido vivió hace cerca de 2 millones de años, ¿no? Y por lo tanto apareció cuando todavía vivía ciertos Australopithecus. Los científicos luego han dado el nombre de Homo erectus a los fósiles de homínidos que fluctuaban entre la edad de 1,5 a 0,5 millones de años. Esta especie es un homínido encontrado ya fuera de África, en la distante China, en Java también. El tamaño de su cerebro variaba desde un volumen de 800 hasta 1.300 centímetros cúbicos. Y junto con los restos fósiles de Homo erectus, se han encontrado ya restos de hogueras, ¿no? Entonces, el uso controlado del fuego es un indicativo ya de inteligencia por parte de Homo erectus. Además, Homo erectus hacía hachas de piedra y otras herramientas. Uno de los esqueletos más completos de Homo erectus corresponde al niño de Turkana, que habría tenido entre 10 a 12 años, ¿no? Cuando falleció, y ya presentaba una altura de 1,65 m, con una capacidad craneal de 880 centímetros cúbicos. No hay evidencia que demuestre qué le ocurrió finalmente a Homo erectus, ¿no? Los últimos fósiles que se conocen de él son de hace aproximadamente 500.000 años, ¿no? Luego aparecen los neandertales, ¿no? Aparece el Homo sapiens neanderthalensis, ¿no? Estos tienen muchas características en común con los seres humanos modernos. Ellos ya se extendieron desde Europa hacia Asia Central. Ellos ya se paraban erectos, usaban herramientas sencillas de piedra. En el clima en que vivían, casi seguro que usaban ropa, probablemente hecha de pieles de animales. Los neandertales eran también diferentes a los seres humanos de hoy. Tenían el cerebro un poco más grande que el nuestro. Tenían un cráneo grueso, con la frente bien baja. Estos seres humanos primitivos principalmente eran cazadores, vivían en cuevas, en familias, y hay evidencia de que enterraban a sus muertos. Muy bien. Los neandertales se extinguieron hace aproximadamente 28.000 años, poco después de la aparición de los seres humanos modernos, o sea, del Homo sapiens sapiens. Quiere decir que las dos subespecies coexistieron durante varios miles de años, pero por alguna razón los neandertales murieron. Y a medida que desaparecían, los neandertales fueron reemplazados por un grupo conocido como el hombre de Cromañón o el Homo sapiens sapiens. Este grupo de Homo sapiens son semejantes físicamente a los seres humanos modernos. Los cromañones eran cazadores-recolectores y hacían una variedad de herramientas de piedra. En las cuevas donde vivían, producían obras de arte representando a los animales que cazaban. Muy bien, chicos, esta es de forma resumida acerca de las diferentes especies que conforman a esta familia homínide, ¿no? Tanto lo del género Australopithecus como el género Homo. Muy bien, chicos, por favor, hacemos captura de pantalla para seguir con la siguiente diapositiva. Recuerda que esta parte lo vas a desarrollar a profundidad en otra materia. Muy bien. Bien, chicos, si no hay dudas y todo está claro hasta el momento, vámonos con el último tema de la clase. El último tema de la clase corresponde a la taxonomía.
Recuerda que desde épocas muy antiguas, el hombre expresa su preocupación frente a la diversidad de cosas, de seres vivos que lo rodeaban. En un principio el hombre observaba, diferenciaba plantas y animales que despertaron su curiosidad o que le eran útiles o que de repente causaban algún daño. Pero después les puso nombre, los ordenó, los clasificó de acuerdo al desarrollo de las ciencias naturales. La taxonomía es una palabra compuesta de origen griego que significa ley o norma de ordenación. La taxonomía es la ciencia de la clasificación de los seres vivos. Linneo, ¿no?, estableció este término, ¿no? Y estableció un sistema de clasificación y una nomenclatura universal, así como las descripciones concisas. Y una de las razones para clasificar a los seres vivos era ese deseo que te mencionaba, el de ordenar, el de organizar. Es así que esta ordenación sistemática condujo a la clasificación de los seres vivos en diferentes categorías o taxa. Y estas son las principales categorías. Tenemos por acá las principales categorías taxonómicas. Siendo la máxima categoría la categoría dominio. Le sigue luego reino, filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Recuerda que antes del año 1969, la máxima categoría era reino. Quiere decir que la categoría dominio es reciente. Fue propuesta hace poco, en los años 90, en el siglo XX, por Carl Guss. Esto es debido a estudios de filogenia y bioquímica que se realizó. Se puede establecer una última categoría, que es la máxima categoría taxonómica. Pero antes del siglo XX, antes de los años 90, la máxima categoría fue reino. Es por eso que de repente en algunos textos se considera todavía los 5 reinos establecidos por Whitaker. El reino monera, protista, fungi, planta y animalia, ¿no? Pero ahora, después de los 90, ya se utiliza la categoría máxima dominio. Muy bien, chicos. Entonces, recuerda que la especie viene a ser la unidad fundamental de la clasificación y constituye un grupo de organismos similares, con estructura y función idénticas, que en la naturaleza solo se reproducen entre sí y tienen un ancestro en común. Las especies se agrupan en género, los géneros relacionados entre sí en familia, las familias en orden, las órdenes en clase, las clases se agrupan en divisiones o fila. Y además de estas categorías principales se reconocen otras adicionales, ¿no? Puede ser que debajo de especie hablemos de las subespecies o variedades o razas, ¿no? Recuerda que el carácter jerárquico del sistema taxonómico, en el que cada una de las categorías superiores incluye varias categorías del orden inmediato inferior, es consecuencia necesaria de un origen por evolución. Entonces, chicos, lo que te acabo de mencionar es que todas estas categorías debes acordártelo en orden. Puede ser pregunta de examen, ¿ok? Recuerda que la máxima categoría es dominio, le sigue el reino, luego por debajo del reino tenemos el filum, por debajo la clase, por debajo el orden, por debajo familia, género y especie. Y bueno, Linneo también hizo algo importante. Creó lo que se denomina o estableció el nombre científico. Fue establecido por Linneo, ¿no?, con la intención o con la finalidad de reconocer en cualquier parte del mundo una determinada especie. Esto es porque cada idioma tiene sus propios nombres para las especies de plantas y animales. Por ejemplo, ¿no? No sé, la alberja, ¿no? Acá conocemos a la alberja, pero vete a otro país y se le dice chícharo, ¿no? Entonces, así como las plantas, también los animales pueden tener otros nombres. Entonces, para buscar un nombre universal que sea reconocido en cualquier parte del mundo, es que se utiliza el nombre científico. Este nombre científico se basa en una nomenclatura binaria para el género y la especie, utilizando palabras de origen latín, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del ave nacional,
que es el gallito de las rocas, el nombre científico es Rupícula peruviana. O si hablamos de la flor nacional, que es la flor de la cantuta, el nombre científico es Cantua buxifolia. O por ejemplo, si queremos hablar del nombre científico del ser humano, es el Homo sapiens, ¿no? Donde te das cuenta que Homo corresponde al género y sapiens a la especie, ¿no? Todo esto es el nombre científico. Muy bien, ahora, ¿hay una forma de escribir el nombre científico? Sí, se escribe en cursiva. Pero si en caso escribes a mano y no escribes en cursiva, lo puedes subrayar cada palabra. Ahora, recuerda que el nombre científico se escribe en minúscula, excepto la primera letra, que es en mayúscula. Muy bien, no hay puntos, no hay tildes, ¿no? Y es la forma correcta de escribir el nombre científico. Muy bien, perfecto, chicos. Muy bien, hacemos captura de pantalla para pasar a la última diapositiva. Listo, vamos a la última diapositiva. Espero que hasta aquí todo esté claro. Bueno, es penúltima, a ver. La penúltima diapositiva, si no me equivoco. Ajá. Por ejemplo, tenemos el caso del cardenal norteño. Es el nombre común, cardenal norteño. Este cardenal norteño, esta ave, pertenece al reino animal, el filum Chordata, clase aves, al orden Passeriformis, pertenece a la familia de los Fringillidae, al género Cardinalis, a la especie Cardinalis cardinalis. Ese es el nombre científico del cardenal norteño. Muy bien. Ese es un ejemplo de cómo es la categoría taxonómica para este organismo, ¿no? Y como te dije, en el año 1969, Whitaker propuso la disposición de los organismos en 5 reinos: el reino Monera, el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animalia. ¿Listo? Pero actualmente, en base a los estudios de filogenia y bioquímica de los microorganismos, se considera una nueva categoría superior al reino. Esta categoría, ¿no?, es el dominio y fue establecido en el año 90 por Carl Woese, que propone la existencia de 3 dominios, que vamos a ver a continuación. Hacemos captura, chicos, para pasar a la última diapositiva. Ahí. Muy bien. Y esos son los 3 dominios propuestos por Carl Woese. A ver. Tenemos acá al dominio Arqueobacteria, al dominio Bacteria, al dominio Eucaria. Son 3 dominios. A ver, recuerda que el dominio es una categoría que está por encima al reino. Significa que hubo una reorganización. Quiere decir que si hablamos de los 5 reinos, Monera, Protista, Fungi, Animal y Plantae, en el dominio Eucaria quedaron el dominio Protista, el dominio Fungi, el dominio Plantae y el dominio Animal. Perdón, de nuevo. En el dominio Eucaria, y lo voy a escribir por acá, un lapsus, chicos, quedaron el reino Protista, el reino Fungi, el reino Plantae y el reino Animal. ¿Listo? En el dominio Arquea están las arqueobacterias. Y en el dominio Bacteria está el reino Monera. ¿Listo? De esa manera se van a redistribuir los reinos establecidos por Whitaker. Nuevamente, recuerda que la categoría máxima hasta la fecha es dominio.
y por debajo del dominio están los reinos. En el dominio bacteria están todos los integrantes del reino Monera, con excepción de las arqueobacterias. Las arqueobacterias salen como un dominio aparte, recordando que las arqueobacterias son aquellas bacterias que vivían en ambientes extremos. En el dominio Eucaria teníamos ahora al reino protista, al reino fungi, plantae y animalia. Muy bien, hasta ahí espero que esté claro. Ahora, ¿qué te pueden preguntar en el examen? Este cuadro comparativo, ¿no? ¿Qué diferencias hay en cada uno de estos tres dominios? A nivel de células, por ejemplo, en el dominio arqueobacteria, las células de los integrantes de estos individuos van a ser células de tipo procariota. Bien sabemos que una célula procariota es aquella célula que carece de organelas, que carece de núcleos. En la membrana lipídica de estas arqueobacterias van a haber enlaces de tipo éter ramificado, y en cuanto a las paredes celulares, carecen de péptidoglucano. En el dominio bacteria, igual, las células van a ser de tipo procariota, carecen de organelas, carecen de núcleo. Y en la membrana lipídica están enlazados por éster no ramificados. En su pared celular encontramos el péptidoglucano. Y finalmente, en el dominio eucaria, las células van a ser del tipo eucariota. Quiere decir que poseen organelas, poseen núcleo, y en cuanto a su membrana lipídica, están enlazados por éster no ramificados. Claro, y carecen de péptidoglucano a nivel de pared celular. Estas diferencias o semejanzas debes acordarte, debes repasar, porque puede ser pregunta de examen, chicos. Muy bien, hasta ahí espero que todo esté claro. Listo, chicos, si hubiese alguna consulta adicional, por favor, indícamelo a través del chat para poder responderla. Si hasta acá todo lo tenemos claro, vamos a trabajar a continuación con la separata de esta semana. Te doy unos segundos para que puedas descargar la separata. Si la tienes impresa, mucho mejor, chicos. A ver, te doy unos segundos. Entonces, lo que voy a hacer a continuación, lo vamos a trabajar de esta manera. Voy a mencionarte, voy a leer la pregunta y me voy a ubicar en la diapositiva relacionada a la pregunta de la separata. Muy bien. Entonces, de esa manera vamos a trabajar. A ver, me voy a la diapositiva anterior para que le puedan hacer captura de pantalla. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Ahora sí. Me voy a la separata, chicos. ¿Estamos preparados? ¿Ya descargaron su separata? ¿La tienen impresa? Muy bien. ¿Listo? Voy a leer la primera pregunta, chicos. Vamos a leer la primera pregunta. Ah, ya. Antes de desarrollar la separata, tienen una duda por acá. Ya. Muy bien. Estas son las categorías taxonómicas. Hay un carácter jerárquico, hay un orden jerárquico, donde la máxima categoría, la máxima, o sea, la que está por encima, corresponde al dominio. El dominio es la máxima categoría. Pero recuerda que el dominio, de repente en algunos libros anteriores al año 90, no vas a encontrar esta categoría, porque esta categoría es reciente. Después del año 90, se le conoce que la máxima categoría es el dominio. Muy probablemente textos anteriores, ¿no? Vas a encontrar que la máxima categoría viene a ser el reino. Por debajo del reino encontramos el filum o división. Por debajo de división, clase. Por debajo de clase, orden. Por debajo de orden, familia. Género, especie, ¿no? Muy bien. Ahora, por mencionar un ejemplo nada más, con los seres humanos, ¿no? Nosotros, los seres humanos, pertenecemos al dominio Eucaria, ¿verdad? Reino animal.
Filum, Chordata. Clase, mamíferos. Orden, como te dije hace un rato, primates. Familia, homínides. Género, Homo. Especie, sapiens. Y muchas veces hay una, por debajo de especie, podemos decir la subespecie, que es sapiens. Nosotros somos Homo sapiens, sapiens. ¿Ya? Así como había el Homo sapiens neanderthalensis, nosotros somos el Homo sapiens sapiens. Muy bien. Entonces, recuerda que esto que te indicaba por acá corresponde al orden de estas categorías taxonómicas. Muy bien, chicos. Ahora sí, espero que haya podido resolver a esta duda. Ahora sí, nos vamos a la separata. Entonces voy a comenzar a leer el enunciado de cada pregunta y me voy a ubicar con la diapositiva relacionada. Me ubico a la diapositiva. La primera pregunta está relacionada con las teorías del origen de la vida. Muy bien. Te dice, por ejemplo, la primera pregunta te dice, durante el siglo XVII, la idea del surgimiento de ratones y gorgojos a partir del trigo en presencia de ropa sucia expresa un pensamiento relacionado con la teoría. O sea, ¿cuál teoría que está cerca o relacionado con el origen de la vida? ¿Cuál será? ¿La generación espontánea? ¿Será la cosmogónica? ¿O será la quimiosintética? ¿Cuál será la clave, chicos? Dice que la vida surge, ¿no? O mejor dicho, los ratones surgen a partir del trigo y de presencia de ropa sucia, te dice por acá. Claro, la alternativa C está relacionada con la teoría de la generación espontánea o de la abiogénesis, que fue propuesta por Aristóteles, ¿te acuerdas? Que se fundamentaba en que la vida surge de la materia inanimada o de sustancias en putrefacción. Por ejemplo, en el siglo XVII, Van Helmont llegó a escribir una receta para dar origen a ratones en 21 días. Ahí, anota tu receta, dice, que a partir de una camisa con sudor y granos de trigo, el principio activo era el sudor humano para poder crear a ratones en 21 días. Esa era la receta de Van Helmont. Claro, en la actualidad tú sabes que esto era imposible, que más bien los ratones llegaron allí atraídos por el olor y por el alimento, ¿no? Pero en esa época se creía que los ratones se originaban, ¿no? De esta camisa con sudor y trigo. La clave de la 1 está en la C de casa. Pregunta número 2. Tiene que ver con las teorías acerca de la evolución. Me ubico por acá. Acá está. Dice, la integración de los conceptos evolutivos, tomando en cuenta los postulados de la selección natural de Darwin, la genética mendeliana y la genética moderna, conforman a una sola teoría, ¿no? La fusión de estas ideas dio lugar a la teoría denominada, ¿cómo se llama esa teoría? ¿Te acuerdas? El neodarwinismo engloba a las teorías de la evolución, ¿no? Estas teorías, como te dije, modificó la teoría propuesta por Darwin al incluirle principios genéticos, que es la teoría moderna de la evolución o neodarwinista. Muy bien. Por lo tanto, la clave de la 2, ¿cuál es la clave de la 2, chicos? La B de bueno. Perfecto, chicos. Perfecto. Vámonos con la pregunta número 3. A ver, sigo en la misma diapositiva. Te dice, en 1885, un botánico describió las características de una planta de origen americano introducida en Europa. Esta planta es la Oenotera lamarckiana, encontrando un alto grado de variabilidad, lo cual lo llevó a proponer que las mutaciones se producen al azar, siendo unas favorables y otras desfavorables respecto a los rasgos de la estirpe progenitora, afirmando que la mutación era la materia prima de la evolución.
A ver, ¿quién puede ser este botánico? A ver, que te diga que la mutación era la materia prima de la evolución. ¿Quién será? ¿De quién estamos hablando? ¿Quién será? De ahí lo tienes, ¿no? Exacto. Hugo de Bryce. Perfecto. Hugo de Bryce. 3A de avión. 3A. Muy bien, chicos. Pregunta número 4. Me ubico. A ver, eso tiene que ver con, teorías del origen de la vida. Acá está. Existe una teoría que explica la evolución molecular en el mar primitivo. La siguiente imagen representa un proceso de polimerización donde a partir de moléculas simples se formaron moléculas complejas. ¿Te acuerdas que te dije, no? A partir de moléculas simples se obtuvo o se logró aislar moléculas complejas, moléculas orgánicas. Entonces, esta secuencia corresponde a la teoría. A ver, ¿quién te explica esta evolución química? ¿No? Donde primero abundaba agua, moléculas simples, ¿no? De repente, luego estas moléculas fueron poco a poco organizándose y luego esos agregados de moléculas orgánicas complejas, ¿no? Dieron lugar a los primeros seres vivos que eran los coacervados, ¿te acuerdas? Entonces, esta secuencia corresponde a la teoría que fue propuesta por Oparin, ¿te acuerdas? La quimio sintética. Muy bien, chicos, la D de dado. 4, D de dado. Muy bien, chicos. Entonces recuerda que la teoría quimiosintética que fue propuesta por Oparin planteó que en la Tierra primitiva, carente de oxígeno y rica en gases como metano, amoníaco, se produjeron reacciones químicas que dieron origen por polimerización a moléculas orgánicas pequeñas. Estas se unieron formando macromoléculas y posteriormente originaron los primeros organismos. Todo esto bajo la consideración de un proceso lento que duró muchos millones de años. Pregunta número 5. A ver, me ubico con respecto a las teorías evolutivas. Me voy acá. Muy bien. Te dice, en relación con las teorías evolutivas referidas a los procesos de cambios en los seres vivos, determine el valor de verdad o falsedad de los siguientes enunciados y marque la alternativa con la secuencia correspondiente. A ver, comenzamos. Lamarck. Lamarck, en su teoría de evolución, plantea una evolución lineal. ¿Será verdadero o falso? Profesora, ¿qué es evolución lineal? A ver, una evolución lineal o gradual ascendente, es decir, que los organismos evolucionan necesariamente a través del tiempo, yendo de la forma más simple a la forma más compleja. ¿Sí? Por lo tanto, eso es verdad. Lamarck apostaba por una evolución lineal. Verdadero. Siguiente. La lucha por la supervivencia no está relacionado con el aumento de la población. Eso es falso, porque más bien porque había muchos descendientes y poco alimento, es que se creaba la lucha por la existencia. Recuerda que Darwin manifiesta que debido a la gran cantidad de individuos en una población, estos tienen que competir para lograr su permanencia y reproducción. Por lo tanto, el segundo enunciado es falso. Finalmente, la reducción progresiva de los ojos en los topos ejemplifica a la teoría lamarckiana. Claro, verdadero. Recuerda que Lamarck apostaba por la ley del uso y desuso, ¿no? Que manifiesta que el uso frecuente de un órgano lo hace desarrollar, pero la falta constante de su uso de un órgano lo debilita gradualmente y acaba por hacerlo desaparecer. Por lo tanto, chicos, la clave estaría verdadero, falso, verdadero. Y eso está en la alternativa B de bueno. Está en la B de bueno. 5, B de bueno. Muy bien, chicos. Gracias, gracias. A ver, me quedan algunos minutos. Igual vamos a aprovechar. Siguiente pregunta. A ver, si tienes tu separata a la mano, estamos viendo una imagen, ¿no? Esta foto, esta imagen, se aprecia una conchuela de un molusco, ¿no?
Entonces te dice, en una excavación para buscar minerales preciosos se encontraron varios restos similares a lo que se aprecia en imagen. En la imagen estamos viendo una conchuela de un molusco fosilizado. Por lo tanto, este hallazgo científicamente puede ser usado como evidencia. ¿De quiénes? Esto puede ser evidencia para quién? Para la paleontología, para la, no sé, para la citogenética comparada, para la embriología comparada, para la bioquímica comparada. ¿Para quién puede ser evidencia? Esta conchuela de molusco fosilizada, esta estructura sirve para poder relacionar evolutivamente a diversas especies. Por lo tanto, es una evidencia del proceso evolutivo y se emplea como evidencia de resto fósil en el grupo de moluscos. Por lo tanto, la clave de las 6 lo encontramos en la B de bueno. Ajá, 6B de bueno. Restos fósiles. 6B de bueno. Pregunta número 7. A ver, en el proceso evolutivo de las ballenas actuales, se ha logrado hallar un grupo de fósiles como los posibles ancestros de estas ballenas, que eran cuadrúpedos, muy similares a los actuales hipopótamos. Se plantea que a lo largo del proceso evolutivo, las patas posteriores se han transformado en pequeñas estructuras óseas. Ajá. ¿Qué tipo de evidencia sería estas estructuras presentes en las ballenas actuales? O sea, para la ballena actual, estas patas posteriores se han transformado en pequeñas estructuras. ¿Qué evidencia será? ¿Será una evidencia fósil? No, ¿verdad? No es una evidencia fósil. Biogeográfica tampoco, no tiene nada que ver. ¿Qué será? Un tipo de órgano vestigial, ¿cierto? Ya que este habría quedado reducido de forma progresiva, ¿no? ¿No? Ha sido reducido estas patas posteriores del ancestro, ¿no? Que poseía 4 patas. Entonces, es una evidencia de órgano vestigial. La 7 está en la B de bueno. 7B de bueno. Muy bien, chicos. A ver, me quedo con esta diapositiva y voy a avanzar. Acá está. En la pregunta número 8 te dice, ¿no? Las enzimas digestivas poseen ligeras variaciones de aminoácidos. Recuerda que una enzima es una proteína y por lo tanto, como proteína está constituido por aminoácidos. Entonces, si se estudia, por ejemplo, estas enzimas digestivas entre especies cercanas a los primates, te dice acá, una misma enzima en los humanos presenta 120 aminoácidos. En el mono araña presenta 105. En el gorila hay 118, ¿no? Estás viendo que hay cierta similitud de repente en cuanto al número. De acuerdo a lo descrito, hay mayor parentesco entre las enzimas del humano y chimpancés, porque, ¿no? En el humano encontramos 120, ¿no? En el otro encontramos un número similar. ¿Qué tipo de evidencia se ha empleado? Si hay una comparación, ¿no? Una comparación de enzimas, que son moléculas bioquímicas, entonces la comparación de secuencias de aminoácidos, sea en el número o como el orden de aminoácidos, corresponde a una bioquímica comparada, ¿cierto? Por lo tanto, la clave de la 8 está en la C de casa, bioquímica comparada. 8C de casa. 8C de casa, bioquímica comparada. ¿Ya? Porque se está comparando secuencias de aminoácidos. Sea en el número de aminoácidos o sea en el orden de los aminoácidos. ¿Ya? A ver, antes de irme a la siguiente pregunta, ahí tengo una duda de un compañero con respecto a órgano vestigial. Recuerda que los órganos vestigiales son órganos que han ido, bueno, en el caso de lo que propuso alguna vez Lamarck, cuando un órgano no se utiliza, ¿no?
cuando un órgano se deja de utilizar o de desarrollar, este órgano se reduce, se transforma en una pequeña estructura y queda como algo vestigial en el organismo actual. En este caso, como te decía, comparado al ancestro que parecía un hipopótamo de 4 patas, ahora lo comparado con la ballena actual ya no tiene 4, sino tiene 2. Y otras 2 son pequeñas estructuras óseas, son patas, ¿no? Que se han transformado en pequeñas estructuras óseas. Entonces, esta presencia de estas estructuras óseas semejantes a unas patas posteriores en las ballenas actuales es una muestra de órgano vestigial, ya que este quedaría a causa de la reducción progresiva de las patas posteriores del ancestro que poseía 4 patas, tipo hipopótamo, ¿verdad? Entonces, es un órgano vestigial. ¿Ya? Eso era con respecto a una aclaración de la pregunta número 7, cuya clave fue la B de bueno. En la 8, la clave, como te digo, es la C de casa. 8, C de casa. Muy bien. Perfecto. La pregunta número 9. La pregunta número 9, ¿no? Corresponde a este tema. ¿Cuál sería el orden correcto para un proceso hipotético de especiación? Para que ocurra especiación, chicos, ¿te acuerdas cuál era el orden? Primero ocurría un aislamiento geográfico, luego un aislamiento reproductivo, como dice la diapositiva, y finalmente un aislamiento genético, ¿cierto? Por lo tanto, a ver, vamos a ordenar. A ver. Te dice primero, el primer enunciado te dice, los ratones de la nueva isla, para darnos una idea de qué trata esto, vamos a leer. Los ratones de la nueva isla muestran en las nuevas generaciones una tonalidad más oscura a diferencia de los ratones continentales. Segundo enunciado, la zona de California se separa del continente debido a la activación de una falla y forma una isla. Y en el tercero dice, se crea un puente para conectar esta isla y se observa que los ratones de la isla, al intentar cruzarse con los continentales, ya no tiene éxito. Entonces, aquí, claro, ha habido un caso de especiación, pero ¿cuál es el orden? A ver, primero ocurrió un aislamiento geográfico. En este caso, tuvo que haberse creado la isla. Entonces, ¿cuál corresponde al aislamiento geográfico? Cuando te decía, todo inicia cuando una población muy semejante tiene algún tipo de barrera que separa a esta única población en 2 o varios grupos. Entonces, en este caso es que la zona de California se separó del continente debido a la activación de una falla y se forma la isla. Entonces, ese es el aislamiento geográfico. Y eso está en el segundo enunciado. Luego, después del aislamiento geográfico, hay el aislamiento reproductivo. Luego, cada subgrupo se reproduce de manera aislada, y este es el aislamiento reproductivo que está en el enunciado 1, que te dice que los ratones de la nueva isla muestran en las nuevas generaciones una tonalidad más oscura, ¿no? Diferente a los que se quedaron en el continente. Y luego, ¿qué pasaría si se crea un puente entre los ratones de la isla y los ratones continentales? Si se vuelven a encontrar, si se vuelven a tener contacto y quieren reproducirse, ya no va a poderse. ¿Por qué? Porque ocurre un aislamiento genético. En este aislamiento, cada subgrupo posee secuencias genéticas distintas, o sea, como te dije, los alelos se vuelven incompatibles, ¿ya? Entonces, el orden correcto está en la D de dado. 2, el enunciado 2 corresponde al aislamiento geográfico, el 1 corresponde al aislamiento reproductivo y el 3 corresponde al aislamiento genético. El orden correcto está en la D de dado, 9 D de dado. ¿Listo? Muy bien, chicos. Vámonos con la siguiente pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. A ver.
Nos vamos con la siguiente, que es la número 10. El cambio climático está llevando que muchas especies desaparezcan en pocos años. Las especies que sobreviven aún deben competir con la expansión humana, limitando los ambientes donde pueden desarrollarse. Imagínate que los seres humanos nos extinguimos. De un momento a otro, desaparecemos. ¿Qué tipo de evento evolutivo se llevaría a cabo luego? O sea, como te dije, a lo largo de la historia evolutiva han sucedido fenómenos naturales que han causado la desaparición de muchas especies, considerado o llamado extinción de masa. Pero luego de este evento sucede una aparición de especies nuevas, conocida como radiación adaptativa. Quiere decir que un evento evolutivo que se llevaría luego de la extinción humana sería una radiación adaptativa. Por lo tanto, la clave de la 10 está en la A de avión. 10, A de avión. Pregunta número 11. Pregunta número 11. Nos vamos acá. El proceso evolutivo humano hace unos 4 millones de años se dio durante una transición climática, donde las frondosas selvas dejaban espacio para las sabanas africanas. Al encontrarse los árboles más distantes entre sí, fue necesario que los primates descendieran de unos árboles y se trasladasen a pie a otros en busca de alimento y refugio. Esto generó uno de los primeros cambios morfológicos en nuestro proceso evolutivo. A ver, ¿cuál fue este cambio? Para poder trasladarnos de un árbol a otro árbol, ¿qué tuvo que haber cambiado? ¿Qué tuvo que haber aparecido? O sea, entre los cambios que posibilitaron el bipedismo, ¿cuál estaría, chicos? ¿Cuál sería la clave de la 11? Ajá, la D de dado, muy bien, la forma y tamaño de la pelvis, nuestro fémur y rodillas, ¿no? Entonces, eso es lo que posibilitó el bipedismo. 11 de dado, muy bien, chicos. 11 de dado. En la pregunta número 10, bueno, la pregunta número 10 te dice, es que hay una forma de interpretarlo, ¿no? Te dice acá, retomando la pregunta número 10, acá cuando te dice si los seres humanos nos extinguimos de un momento a otro, ¿qué tipo de evento se llevaría a cabo? O sea, ahí debió haber dicho qué tipo de eventos evolutivos se llevaría a cabo posteriormente, ¿no? Entonces, ahí podríamos seleccionar, como te digo, la radiación adaptativa, ¿ya? ¿No? Eso es lo que se quería referir este enunciado. ¿Qué tipo de evento evolutivo se llevaría a cabo posteriormente una vez que se dio la extinción en masa de los seres humanos? ¿Ya? Obviamente, si desaparecemos nosotros los seres humanos, va a tener que haber un grupo de individuos que evolucionen rápidamente debido a la desaparición humana. Por eso que la clave se mantiene en la A. ¿Ya? Entonces recuerda que te preguntan ahí por el tipo de evento que se llevaría a cabo. O sea, se entiende que se llevaría a cabo posterior a la extinción humana. La pregunta número 12, ¿no? La pregunta número 12, no te preocupes que en breve te voy a dar las claves de todas las preguntas, si alguno no copió de repente. La pregunta número 12 corresponde a esta diapositiva. Te dice, los Homo sapiens sapiens aparecieron hace 100.000 años. El género Homo surgió hace 2 millones de años. A este género, o sea, el Homo, le precede, acá está, Australopithecus. Y a al Australopithecus, le precede el género, ¿cuál género? Y este es el orden cronológico de los géneros de los representantes homínidos. Primero, el más antiguo es Sahelanthropus, le sigue Horrorin, le sigue luego Ardipithecus, le sigue luego Australopithecus y finalmente el género Homo. Por lo tanto, le precede a Australopithecus, le precede el género Ardipithecus. La clave de la 12 está en la B de bueno. A ver, chicos, me ganó la hora.
Te dicto las claves de la 13. La 13, la clave está en la A. La clave de la 14 está en la C. Y la clave de la 15 está en la A de avión. ¿Listo? Voy a proceder a pasarte las claves mediante el chat. Es más, lo estás viendo a continuación. Muy bien. Paso las claves. Muy bien. Listo, chicos. Mil disculpas, me pasé unos minutitos. Recuerden, si quedó alguna duda, no quedó claro algo, recuerde que tenemos a nuestra disposición el multichat. ¿Listo? Igual ustedes pueden volver a repetir, pueden volver a escuchar esta clase, chicos. Nos vemos. Hasta luego.